Y continuamos en Viernes al Sur por FM 88.7, Radio A, la radio pública de Avellaneda. Y en el día de hoy, como te anticipamos y te prometimos, tenemos una gran visita, un entrevistado de lujo. Me refiero al secretario de Culto de la Nación Argentina, el señor Guillermo Oliveri. Muchísimas gracias, Guillermo, por participar de esta entrevista y por aceptar, por supuesto, la invitación. No, gracias a ustedes por la invitación. Un honor. Bueno, en principio empezaría porque nos cuente un poco y que nos defina las funciones de la Secretaría de Culto y por qué se encuentra también dentro del Ministerio de Relaciones, dentro de Cancillería. Mirá, la Secretaría tiene, el origen es en 1800, creo que en la primera o segunda presidencia de Roca, de Julio Roca. Después fue tomando distintos matices. En algún momento, ya en el siglo XX, en la presidencia de Menem estuvo en presidencia, pero finalmente después volvió ya como secretaría a la Cancillería. Fue una decisión, en realidad, en el mundo, hoy por hoy, la relación religión-Estado, la mayoría de los países tienen un ámbito específico que tratan los asuntos, sobre todo Europa, Francia lo hizo, lo creó hace unos años, cuando yo estaba en la anterior gestión, en el gobierno de Cristina, creó un ámbito también, una Secretaría de Estado, para seguir la relación con las confesiones religiosas y en particular por la migración, ¿no es cierto? Pero en Argentina se dio el hecho, por supuesto, que nos beneficia como sociedad, que tiene que ver que tuvimos una inmigración importantísima en el siglo XIX, principios del XX, y donde el nivel de convivencia de las culturas que trajeron nuestros abuelos, incluso incluida la religión, lograron esta relación que hoy se tiene en la Argentina de convivencia. Es muy difícil vos encontrar en Argentina un conflicto interreligioso, muy difícil, diría que no lo hay prácticamente, con los cambios que ha habido, ¿no? El estudio que hizo, el último estudio que hizo el CONICET, que encabezó Fortunato Malimachi, que se presentó en diciembre del año pasado, cuando nosotros estábamos para asumir, digamos, cuando Alberto iba a asumir la presidencia, dio como resultado más o menos de 2.240 personas en todo el país. Se había hecho el primero en la Argentina, el primero en el 2008, que lo presentamos en la Cancillería. Y dio que el 90, 80 y pico, casi 90% de la población cree en algo, cree en un Dios o tiene una visión religiosa. También es cierto que ha crecido, sobre todo en los jóvenes, el agnosticismo, ¿no? Casi un 15%. Y mucho el evangelismo, digamos, el protestantismo, pero el evangelismo ha crecido, pasó de un 9 a casi un 15%, con una reducción de un 75 a un 65 de los creyentes católicos. Pero en ese panorama que les cuento, así con datos del estudio del CONICET, lo que rescato es el nivel de convivencia. Y uno de los primeros que trabajó esa relación, que se fue dando normalmente. Uno, si ustedes recuerdan, vos vas al 11 y tenés un empresario, un comerciante de telas de la comunidad judía y al lado un paisano de la comunidad musulmana, y son amigos, y me consta porque tengo buena relación con ambas comunidades y ellos mismos lo destacan, ¿no? Eso no siempre ocurre en todos los países. En realidad, en muchos países hay persecución religiosa sobre las minorías. La Argentina, gracias a Dios, eso no ocurre. Y el Estado debe, desde mi punto de vista, sin entrometerse, digamos, en las cuestiones de las confesiones, sí debe velar por ese nivel de convivencia. Una pregunta, Guillermo, vinculada a lo que venís diciendo, en la relación
es decir, o en la función, las competencias de la Secretaría. La Constitución Nacional establece que el Estado sostiene al culto católico. No lo pone como culto oficial, de ninguna manera, pero sí lo sostiene. ¿Cómo se instrumenta ese sostén? El Estado argentino es un Estado laico. Y es cierto que, como dice la Constitución, hay sostenimiento que ahora la Iglesia, el año pasado, en motu propio, la Iglesia me refiero, la Conferencia Episcopal Argentina, tomó la decisión de ir paulatinamente, progresivamente, desprendiéndose de las asignaciones que tienen los obispados de parte del Estado y en particular la que la Secretaría es la que provee, ¿no? Asignaciones que van en la cabeza del obispado y que se usan, que tenían una remuneración cercana, un 70% a lo que al ingreso de un juez de primera instancia. Eso fue una ley, obviamente. La mayoría de esas leyes, lamentablemente, son producto de la dictadura militar. Por lo tanto, me parece bien que las autoridades eclesiásticas católicas hayan tomado la decisión de ir autofinanciándose, como el resto de las confesiones religiosas, que si bien, que además tienen exenciones impositivas, eso es cierto, cada confesión religiosa que está inscripta en el registro de culto se exime de pagar los impuestos nacionales. Pero, de todos modos, el presupuesto de la Iglesia, en general, de culto, el presupuesto del año que estamos terminando, es de 155 millones de pesos. Todo eso. Dentro de un presupuesto de Cancillería de varios miles, digamos, ¿no? De todo modo, Cancillería es de los ministerios el que menos presupuesto tiene, por otra parte. Pero yo creo que sí, que me parece que es bueno que se vaya a un nivel de autonomía y de cooperación, como generalmente marcamos con las confesiones religiosas, pero que las confesiones religiosas también tengan su autonomía. Así que el Estado no es que les exija a través de subsidios o lo que fuere, cambiar digamos, su ámbito de expresión de sus ideas, y por supuesto de la teología. Entonces, cuanto mayor independencia unos de otros, mejor. Por eso creo que en general se avanza sobre separación iglesia-estado. Eso no quiere decir que haya una pelea. Lo que quiere decir es que cada uno tiene su autonomía, se autofinancia, y el Estado puede velar para que, porque fíjense ustedes que hoy, en momentos como vivimos con la pandemia, los primeros que han salido a colaborar rápidamente con recursos, con camas, con lugares para internación si era necesario, pedidos por nosotros, pero fueron las confesiones religiosas. Fue la Iglesia Católica, que puso a disposición distintos lugares en el conurbano, es más, la Montonera, el lugar donde se reúnen los obispos, fueron las confesiones evangélicas, a disposición de los intendentes del conurbano, donde se preveía que podía haber, digamos, un estado se rebase, digamos, la capacidad de los hospitales. Bueno, gracias a Dios no ocurrió, pero sí inmediatamente. Y después la tarea social. La tarea con el Ministerio de Desarrollo Social, de las confesiones religiosas, de Cáritas, es absolutamente compatible y permanente. Guillermo, volviendo al trabajo que aludías recién de Fortunato Marimachi con el CONICET sobre esa encuesta de cultos, según los registros de ahí de la Secretaría o lo que puedas saber a través de la Secretaría, ¿cuáles son, a grosso modo, los principales cultos que existen en la Argentina? Más o menos para que la audiencia sepa, porque calculo que en los principales la audiencia tendrá conciencia, pero la presencia de otros cultos quizás no sea tan consciente la audiencia que nos escucha, y cuáles son su incidencia y qué tipo de relaciones hay con esos cultos, además de lo que acaba de expresar acerca de la Iglesia Católica. Bueno, te repaso, Juan, rápidamente, y le repaso a la audiencia.
La última encuesta, insisto, de 2.200 casos en todo el país, igual, similar a la que se hizo en el 2008, dio una diferencia, es un 65% de esos, en la proyección de los argentinos, dice ser de confesión católica, bautizado, un 15% evangélicos, cristianos evangélicos, y después ingresan las dos comunidades que le siguen, son la comunidad judía, que es relativamente pequeña, estamos hablando de 200.000, 200, depende, 250.000 personas en todo el país. La comunidad musulmana, que más o menos está cerca de eso, cerca del porcentaje de la comunidad judía, un poco menos tal vez. Y después distintos cultos, umbanda, budistas, testigos de Jehová, que es una confesión que se ha desarrollado mucho, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que nosotros normalmente decimos los mormones, también tiene un amplísimo desarrollo en el país. En plena pandemia logramos sacar, porque esa era la verdad, 1.000 chicos que son pioneros. Ellos trabajan mucho obviamente con Estados Unidos, que es el origen de la religión en el siglo XIX, y hay muchos chicos acá que ustedes verán con camisa blanca, corbata por los pueblos. Bueno, la mayoría son pioneros de la Iglesia. La Iglesia mormona ha crecido muchísimo y también desarrolla una amplísima actividad social, digamos, ¿no? de apoyo social. Pero más o menos eso es el patrón. Hay por eso cercano al 90% de los argentinos creen algo, y un 10%, tal vez un poco más ahora, se dice agnóstico, y sobre todo en los sectores, obviamente en la franja etaria más de los jóvenes, ¿no es cierto? Buen día, Guillermo, mucho gusto. Quería consultarte, ¿en qué varió, bueno, una primera etapa sin un papa argentino y luego con un papa argentino? ¿Se fortaleció? Interesante. Interesante. Mirá, bueno, con el cardenal Bergoglio, como todos sabemos, siempre hubo en algún momento con Néstor Kirchner presidente, algún tipo de incidente, si se quiere. ¿Pero por qué? Lo explico. ¿Por qué? Bueno, porque Kirchner era un animal político, sin duda alguna, pero el cardenal es un hombre que tiene una mirada política fuera de lo común, digamos, fuera de lo religioso. Es un pastor, es un jesuita, es un hombre realmente, sin duda alguna, un dignatario religioso. Pero su mirada sobre la vida del país y del mundo es una mirada de una persona que también reflexiona políticamente. Yo no estoy diciendo con esto etiquetarlo, ¿no? Como si es peronista, si no es peronista, no es el tema de discusión. Lo que sí es cierto que él tiene una mirada del mundo que está reflejada. Ignacio ha participado en algunos Zoom, y sobre todo en la última encíclica, que es Fratelli Tutti, ¿no? Ahí es Bergoglio puro, es él, es el pensamiento de él, ¿no? Respecto del neoliberalismo, respecto del descarte, respecto de la política, habla ¿no? de la buena política, o la mejor política. Sí, y también en términos políticos profundos de cambiar un sistema de creencias por otro, ¿no? Hay una apuesta muy grande por cambiar un sistema tecnocrático, sobre todo en Laudatio Si, de un cambio de una tecnocracia a un sistema relacional, un paradigma relacional que nos acerque a las personas y a las cosas, y que ponga como eje, además del principio de la realidad, se sostiene también en la creencia de una comunicación como es la comunicación unitrina, ¿no? Un paradigma relacional de volver a relacionarnos entre todos los seres y además con nuestra casa común. Entonces ahí hay una apuesta enorme y una gran cosmovisión. Y la crítica al individualismo, ¿no? Que nos ha
embargado a todos, ¿no? La cosa de que, bueno, yo me salvo solo, eso es imposible. Yo digo, es Bergoglio en estado puro eso, ¿no? Es el mismo que era acá, por eso digo, más allá de los incidentes que uno puede tener en las discusiones y que hubo, no hay que ocultarlo, creo que es parte de nuestra vida política, la Iglesia también, incluso la Iglesia está en la Argentina mucho antes que nosotros fuésemos una comunidad y un país, por lo tanto siempre ha estado la política dando vuelta en relación con la Iglesia. Uno dice, incide, y sí, claro, es una opinión importante, y bueno, y tenerlo ahora como máximo referente de los católicos a nivel mundial, sí, yo creo que él ha sido un factor determinante, Alberto lo ha expresado en varias ocasiones, determinante, silencioso, como es, pero determinante, para que Argentina tuviese una negociación con los bonistas exitosa. Fue determinante. Nosotros lo vimos a él en enero, ¿no es cierto?, cuando fuimos acompañando al presidente, el 31 de enero, y a la semana siguiente se conformó, se armó la reunión con la presidenta del fondo, donde estuvo Martín Guzmán, por supuesto, Gustavo Vélez, y cerró el Papa. Y el discurso del Papa ahí fue durísimo también. Pero ya había estado reunido solo 2 días, se habían reunido en Santa Marta con la presidenta del Fondo Monetario, el Papa y Georgieva. Es decir, él ejerció una fuerte presión, pero con el mismo pensamiento que él expresa, sobre todo en esta última encíclica y Laudato Si, que vos hacías mención, sí. Guillermo, le pido al secretario que nos acompañe a una breve tanda y a la vuelta continuamos con esta entrevista para la Radio Pública de Avellaneda. Bárbaro. Bien, y continuamos en Viernes al Sur en esta entrevista con el secretario de Culto de la Nación, Guillermo Oliveri, y veníamos hablando un poco de la relación y cómo cambió las relaciones con el papado de Francisco, con el Estado argentino, y preguntarle un poco sobre la coyuntura, ¿no? Ahora en este momento se está discutiendo mucho la ley de interrupción voluntaria del embarazo y hay muchas personas que dicen tal vez no es el momento porque tenemos una buena relación con el papado y ponernos la Iglesia en contra. Bueno, me gustaría preguntarle a usted su opinión sobre eso. Mirá, el presidente, cuando viajamos a Italia en enero, tuvimos una reunión después del encuentro de él a solas con Francisco. Nosotros, por supuesto, éramos poquitos, la delegación lo saludó con el canciller Solá, Gustavo Vélez y Juan Pablo Biondi, el vocero, y después de saludarlo al Papa, nos fuimos a reunir con el secretario de Estado Parolin, que al menos yo conocía desde hace mucho, porque fue el primero que yo visité, era subsecretario de Estado en el 2003, así que se imagina que lo vi varias veces en todo ese periodo hasta el 2015. Después fue nuncio en Venezuela, no un tema menor también, así que conoce también la problemática, y hoy es secretario de Estado. Y Alberto, el tema salió en la discusión, tuvimos cerca de 1 hora charlando con él, charlaron los dos, quiero decir, nosotros realmente los escuchamos, y Alberto no ocultó en absoluto la intención que él tenía y la visión que él tenía respecto de que iba finalmente en algún momento del año, que iba a ser, supongo que al principio de este año, él iba a enviar un proyecto de ley porque él creía que eso era lo conveniente para evitar las muertes de niñas, adolescentes y mujeres. La Iglesia tiene una posición absolutamente contraria, por supuesto, ustedes no lo ignoran, y cuando nos reunimos en diciembre acá, con la conferencia episcopal, con los 4, con Oscar Ojea, Mario Poli, Carlos Malfas y Marcelo Colombo, que es el obispo de Mendoza, exactamente lo mismo. Y lo mismo hizo una semana después
con la Federación Naciera, la Federación de Iglesias Evangélicas. Él sacó el tema, él lo puso arriba de la mesa, él dijo, yo necesito gobernar para el conjunto, tengo una opinión sobre esto y voy a enviarlo. Y es lo que hizo. Así que nadie se tiene que sentir sorprendido porque él lo anunció en la campaña y porque finalmente lo concretó. La verdad, si no fuese por la pandemia, el proyecto hubiese ingresado al Congreso en los primeros meses de este año. Pero bueno, pasó lo que pasó. ¿Qué pasa en la relación? Yo creo que hay que separar dos cosas. La Iglesia sabe que el gobierno tenía voluntad de ingresar ese proyecto. Es decir, no se puede sentir engañada para nada, porque es así, más allá de si algunos consideraban si era el momento apropiado o no. El año que viene es un año electoral también, así que también tiene sus aristas. Yo creo que él cumplió con lo que había dicho, y me parece que hay que manejarse con las relaciones, es decir, en una relación institucional. Son canales separados. Una cosa es la relación institucional, que debe preservarse, y que seguramente después que se vote, salga como salga la ley, si sale la ley o no, digo, las relaciones después hay que retomarlas. Y hay que hacerlo de forma seria, adulta, digamos. Es el Estado con una confesión religiosa que tiene un peso específico, o con otras también, perdón, porque involucro a todos, y que es necesario continuar. Entonces, separar los campos me parece que es lo necesario. Por lo menos es la función que nosotros tenemos, es generar puentes, lugares de diálogo. ¿Hay diferencias? Por supuesto, las hay. Esa es la realidad. ¿Por qué? Y bueno, porque el gobierno es el que propone. Pero esas diferencias en algún momento se van a saldar. El proyecto pasará por diputados, para ser senadores, ¿se aprobará o no? Después de ese día hay que continuar la relación. Y me parece que eso es lo concreto. Y si hay una cosa que yo quiero destacar, después de la primera reunión que hicimos acompañamos a Alberto con la conferencia episcopal en la Casa Rosada, eso fue diciembre, obviamente ya había asumido Alberto, y una de las cosas que me dijo uno de los obispos que participó de la reunión, me llama a la tarde, ya habíamos terminado, salido, y me dice, mira Guillermo, hemos charlado, la verdad que me pareció muy buena la charla con el presidente. Yo prefiero un presidente que discutamos, pero que nos diga las cosas y nos diga la verdad de frente, a alguien que nos diga una cosa y después hace lo contrario. Y me parece que eso sintetiza, si se quiere, la relación o las relaciones. Es decir, no esconder nada, digamos, bueno, yo voy a hacer tal cosa, no les gusta, bueno, pero yo necesito discutir porque hay un sector de la sociedad que también lo pretende. Entonces, la presidencia es para el conjunto, no para un sector. Me parece que ese debe ser el camino por donde... Y mi tarea tal vez, lo digo humildemente, pero justamente es ir acercando puentes en momentos que hay conflictos y después retomar la charla. Por suerte, el tiempo que he transcurrido en una función me da el conocimiento de las personas y las personas de mí. Por lo tanto, eso es un valor agregado que sirve mucho en el momento que hay algún tipo de ruido en la línea, ¿no? Se viene observando un fenómeno en América, quizá en otro lugar del mundo, de que hay iglesias, cultos pentecostales, evangélicos, muy metidos en política, marcadamente, y vinculados a proyectos de derecha y en algún caso de extrema derecha. Trump, Bolsonaro, el golpe en Bolivia, es decir, en especial el famoso dirigente de Santa Cruz de la Sierra. La pregunta son dos en realidad, ¿no? ¿A qué se debe ese fenómeno? ¿A qué se debería? Si hay alguna explicación al respecto. Y si se da lo mismo en la Argentina, o si se está dando lo mismo en la Argentina. En la Argentina siempre hubo intentos de crear partidos confesionales, para el más cercano, la democracia cristiana. Lo que pasa es que el peronismo sumó todo ese espacio
y bueno, se fue nutriendo de cuadros que venían del catolicismo, ¿no? Y tal vez muchos de nosotros empezamos a militar en las iglesias de nuestros pueblos, militar, digo, a hacer tareas sociales, y de golpe y porrazo saltamos a la política, ¿no? Entonces, la historia está llena de eso, y el peronismo toda, ¿no? Lo que el fenómeno nuevo, sí, relativamente nuevo, en América Latina, en Argentina también, pero el fenómeno es el evangelismo pentecostal, no las iglesias que vienen de la Reforma de Europa, que son las iglesias cristianas reformistas, protestantes, que llegan acá en el siglo XIX. Es el evangelismo pentecostal, es el que tiene una influencia mucho más fuerte Estados Unidos. El caso más paradigmático es Brasil, ¿no? Con la Iglesia Universal del Reino de Dios. Brasil tiene cerca de 80 diputados nacionales que provienen. Además, Dilma Rousseff tuvo un vice que provenía de esa iglesia. Y Bolsonaro tuvo el apoyo justamente de esos sectores religiosos. De hecho, ha habido elecciones ahora municipales y ha habido candidatos pastores que se han propuesto, a algunos no les fue tan bien, sobre todo en San Pablo, pero hay. En Argentina hay la posibilidad de crear un partido confesional, hasta ahora no se ha podido consolidar. Hay sectores cercanos al peronismo, por supuesto, y hay sectores que evidentemente comulgan más con la posición que tuvo el gobierno de Macri, digamos, ¿no? Pero en general hay las 2 o 3 federaciones que nuclean miles de iglesias. No se olviden que en el mundo evangélico no hay una estructura como la estructura de la iglesia, no hay una cabeza. Todo pastor es dueño de su propia líder de su propia grey. Pero hay federaciones. El caso de Asiera, que la conduce Rubén Proietti, es un pastor de Larga muy cercano a Palau, que es otro pastor que reside en Estados Unidos y que ha logrado las movilizaciones a veces que cuando viene a Argentina, e incluso en contra del tema aborto. Ellos nuclean un número importantísimo de pequeñas iglesias en todo el país. Pero en general rechazan la posibilidad de crear un partido. Pero obviamente hay pastores que han integrado la lista de Cambiemos en distintos lugares del país y al nivel nacional también en algún momento, y supongo que los va a ver de nuevo. Es decir, hay una tendencia, pero no necesariamente, digamos, como en Brasil, uno puede afirmar de que el pastor que nuclea muchas voluntades cada sábado o cada día que realiza su actividad en un templo, sea como sea, pequeño, mediano o grande, no necesariamente la gente que concurre va a seguir, digamos, un lineamiento político. Una cosa es, digamos, la necesidad de tener una cercanía con lo confesional, digamos, con Dios, y otra cosa es la vida cotidiana y el votar un dirigente, ¿no? Así que ese fenómeno que se da en algunos países, en Argentina, Ignacio, no ocurre de la misma manera. No digo que no pueda ocurrir en el futuro, ¿no? Quería preguntarte, ¿cuáles son las condiciones que vos o cualquier otra persona que ocupe la secretaría tiene que tener? ¿Cuáles son los atributos que debería tener alguien para estar en el lugar que estás hoy? Mirá, mi atributo tiene que ver con que soy un militante político, que cuando el canciller Bielsa me propuso para ir a la secretaría,
no era el ámbito normal que yo me había desarrollado en mi vida. Era un lugar que suponía, tenía que manejarme con mucho tacto y diplomacia, y que desconocía en gran medida, que lo tuve que ir haciendo paso a paso, día a día, haciéndome conocer. Y hoy pienso que una persona que me suceda a mí, que seguramente lo va a hacer, hombre o mujer, creo que tiene que tener, básicamente tiene que ser un hombre de la política. La Secretaría siempre tuvo secretarios cercanos a la Iglesia Católica. Y yo creo que eso no es lo bueno. Así como no le sugiero a los intendentes que pongan directores que tengan una confesión, que sean, digamos, a veces pastores y que son pastores y además funcionarios. Me parece que uno le quita, lo pueden hacer, está todo su derecho, digo, pero me parece que le quita flexibilidad. Yo tengo formación católica, sin duda, sí, pero eso no me... Pero mi desarrollo ha sido en la política. Por lo tanto, veo la relación institucional desde lo político. Me permite tomar mucho más distancia cuando hay un inconveniente o cuando se buscan soluciones, que si yo estuviese involucrado en un sector específico, en una de las tantas corrientes que tiene la Iglesia Católica. No le estoy para nada. Entonces, insisto, me parece que yo creo que alguien tiene que ser alguien de la política, puesto que tenga una responsabilidad, que entienda, por supuesto, que es una relación que uno tiene que trabajar todos los días, pero que tiene que, resaltando la política, el hombre o mujer, pero resaltando la política, y sabiendo que, como yo le dije en su momento a los obispos cuando me fui recorriendo provincia por provincia, ya en el 2003-2004, que no me conocían, obviamente. Entonces, digo, partí desde la verdad. Yo le decía, miren, yo soy militante político, vengo de esta trayectoria y punto. Y este es mi carnet de identidad, esta es mi presentación. Digo, no estoy ni en la izquierda, ni en el centro, ni en la derecha, ningún grupo de los tantos grupos que tiene la Iglesia Católica, que sin duda los hay, por supuesto. Pero me parece que yo insisto con eso y que creo que es lo mejor y sugiero a veces a los gobernadores, hay muchas provincias que ya tienen secretarías o direcciones de culto, porque evidentemente es una materia que está en la realidad y que en momentos de crisis ayuda y que también hay conflictos, pero que es parte de la sociedad, ¿no? Guillermo, esta semana se cumple un aniversario más del primer retorno de Perón a la Argentina, el 17 de noviembre de 1972, y la tradición popular lo celebra como un homenaje a un montón de personas sin nombre, pero que han sido muy importantes para ese retorno, que es el Día de la Militancia. Vos has trabajado con, te diría, dos personas que han sido, y ahora Alberto, que son muy importantes para un reverdecer de la política, sobre todo en las masas juveniles, en los sectores juveniles. ¿Qué nos puedes contar de esas personas, justamente para resaltar esta semana de la militancia? Bueno, en el caso de Néstor Kirchner, un fenómeno, realmente. Néstor era un tipo muy especial. Me tocó un momento difícil porque Néstor planteaba las cuestiones, era blanco-negro, y me tocó justamente en la secretaría un incidente, digamos, con dos personalidades que tiene la Argentina, y uno es Papa hoy, que era Bergoglio cardenal, y que nadie puede ocultarlo, hubo diferencias concretas, pero que tenían que ver con la personalidad de cada uno, ¿no? Un cardenal que además tenía una ambición política, una mirada política, y que además quería participar, porque la Iglesia siempre ha participado de determinados debates. Y un Kirchner que decía, el presidente soy yo, ¿no? Por lo tanto, las decisiones las tomo yo porque el pueblo me votó a mí.
Néstor era un tipo fenomenal. La verdad que sí, lo siento, creo que ha sido una pérdida terrible para Argentina, pero también es cierto que, como bien decís, después del fenómeno de los 70, donde muchos de nosotros nos volcamos a la política, muchos jóvenes, digamos, yo creo que la mayor explosión de juventud se dio con Néstor Kirchner en el gobierno, y que fue el producto de que tantos chicos y chicas se volcaran a militar, como lo hicimos nosotros en aquellos años, pensando que podíamos cambiar la realidad, ¿no? Y bueno, eso siempre está ahí, es una utopía que la tenemos a mano, y me parece que eso lo hizo Kirchner, lo hizo Néstor. En el caso de Cristina, me tocó más tiempo, ya 8 años, en el medio de eso el Papa también, y ese es un relato para otra entrevista, digo, porque tiene sus cosas muy cómicas, muy lindas, ¿no? Notas de color muy importantes, pero quiero aclararles algo. La primera, nosotros estábamos con todo mi equipo viendo el momento que el Papa sale al balcón, y 2 minutos después mi secretario viene y me dice: Guillermo, te llama el secretario de la presidenta. Entonces me voy a la privada, a la oficina, y estaba Mariano Cabral. Y me dice: Guillermo, te paso con Cristina. Hola, Guillermo, sí. Nos vamos a Roma, me dice. Sí, presidente. Yo no le di, lo único que le digo, sí, presidente, tenemos que estar allá. Bueno, encargate de todo. ¿Sí? 2 minutos, no habían pasado. Bergoglio el Papa estaba todavía en el balcón saludando, y ella, se dijeron de todo, cosas que sí, que había especulado, no. 2 minutos después, entonces, ella cuenta después en el libro que ella estaba con la señora que le estaba peinando, dice: me estaban haciendo los rulos, que yo firmaba papeles, y entonces me dice, y entonces fulanita me dice: Cristina, Bergoglio es Papa. Dice: llamalo a Oliveri. Y así fue. Entonces digo, esa es Cristina, esa visión, digo, por ahí lo comprimo en ese hecho, pero su mirada estadista, lo igual que Kirchner. Bueno, y después ahí tengo cosas, y les cuento esta medio cortita, pero cuando llegamos a Roma, me llama, era la mañana, nos sentamos los dos solos, ella se estaba peinando también, arreglando, y me dice: bueno, dame una opinión del Papa, contame qué es lo que vos pensás. Y le digo: presidenta, te lo cuento, nada, te lo sintetizo, pero te digo, te tiro esta. El Papa es como vos y como Néstor. Es un hombre de la política, que conoce la política, de poder, y que ha logrado el máximo, digamos, después de haber pasado de un cursus honorum, ¿no? Que ha pasado de sacerdote, provincial, de los jesuitas, obispo auxiliar, obispo, cardenal, y aunque tal vez parezca mentira, al final, digamos, cuando ya se estaba por jubilar, Papa. Y eso no lo hizo por casualidad, fue construyendo también ese lugar. Y bueno, Cristina se reunió con él en un almuerzo que habíamos acordado con Juan Pablo Cafiero. En realidad era un encuentro a solas, y el Papa muy gentilmente ofreció un almuerzo, y estuvieron 2 horas y media charlando, así que de los cuales nos contó el 1% o el 2%. El resto se lo guardó, y me parece muy bien. Pero bueno, Cristina también es un fenómeno. Yo estoy encantada con todo esto que nos está contando, secretario. Como verá, hay un silencio acá. Realmente le recordamos a la audiencia que estamos conversando con Guillermo Oliveri, porque bueno, realmente cuántas anécdotas. Y además señalar esto, lamentablemente se nos terminó el programa y se nos pasó volando, pero usted, su figura en su persona, hoy me parece una de las figuras políticas muy importante, porque
Usted ha sido, además, bueno, esto lo decíamos en chiste incluso fuera del aire, ¿no? Una figura récord de estar tanto tiempo en una función en los gobiernos nacionales y populares, ¿no? En los gobiernos de Néstor, de Cristina, ahora con Alberto. Y como figura política, le digo de importancia, porque además de conectar usted al Estado argentino con el resto de los cultos, también conecta a las figuras de Alberto y de Cristina porque conoce cómo gestionan hacia adentro la política. Entonces es realmente un factor muy importante para que se consolide y se conserve esta unidad, que por supuesto no debe ser solo electoral. No, me comparto. Hiciste mención a la palabra mágica, unidad, ¿no? Nosotros perdimos en el 2015 porque no hubo la misma pasión para continuar con otros nombres, pero para continuar en el gobierno. Seguramente todo gobierno tiene desgaste después de 12 años, por supuesto, pero algo mal hicimos internamente. Lo bueno de esto fue la claridad política de Cristina, de saber que con ella sola no se podía, de proponer a alguien con el cual había estado separada mucho tiempo, que es Alberto, y poner a una persona justamente como Alberto, que es un componedor, digamos, un articulador, que es lo que logró. Logró juntar distintas partes de un peronismo que había estallado. Bueno, ese valor que vos haces mención, que es la unidad, debe ser me parece, nuestra bandera de acá a que termine el mandato de Alberto, porque si eso se resquebraja, vamos a estar en problemas, porque tenemos tantos enemigos y adversarios, incluso con tanta mala fe, con una política muy diferente, que me parece que la unidad es lo que nos preserva. Así que yo brego con eso y comparto plenamente lo que decir. Y respecto a Alberto, no, nos conocimos en la legislatura, el grupo que integramos, después empezamos a trabajar. Cuento la última y los dejo. Yo estaba en Varadero y me llama Jorge Argüello y Julio Vitovelo después, y me dice Jorge, Guille, ¿cuándo venís a Buenos Aires? Le digo, no, voy una vez por semana, voy a ver a mis hijos, me hago una escapada. Me dice, vamos a hacerlo presidente Alberto Fernández. ¿Qué le digo? Sí, vamos a armar el grupo a través de los diputados, qué sé yo. Y ahí nos empezamos a juntar con Alberto, Julio, Miguel Pelle, Eduardo Valdés, Claudio Ferreño, Carlitos Montero, y bueno, la vida nos llevó nada, no lo pensaba en ese momento que eso podía ser, era posible, pero bueno, esa particular mirada de Cristina respecto de su propia realidad permitió que Alberto fuese hoy nuestro presidente. Y es la grandeza de este movimiento, ¿no? Agradecerle muchísimo, secretario de Culto de la Nación, Guillermo Oliveri, por esta visita, desde luego que estamos muy felices de poder haberlo recibido y por supuesto de haber compartido esta charla, y valoramos muchísimo que usted haya aportado su tiempo para toda nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Bueno, y en especial un saludo a ustedes, a la audiencia, y felicitaciones porque el intendente Ferraresi ahora es ministro, y yo sé, digamos, lo valioso que ha sido y es Ferraresi en la gestión, lo que ha hecho en Avellaneda, y estoy seguro que va a hacer muchísimo en ese ministerio nuevo que es el Hábitat, pero que bueno, que tanto necesita también para las familias que hoy carecen de vivienda, ¿no? Así que yo confío muchísimo en la capacidad y en el trabajo de Ferraresi, así que les mando también un saludo a él y a todo su equipo. Bueno, y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, hasta el próximo viernes aquí en la Radio Pública de Avellaneda. Esto fue Viernes al Sur.